Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Te habla tu hermano, la evangelista John Jiménez. Para mí es más que un grato honor bendecir tu vida. Y quiero hoy hablar sobre una parábola muy conocida. Y es la parábola del buen samaritano. La escritura dice que el buen samaritano estaba en Jerusalén y descendió a Jericó. Y hay gente que está, en vez de ascender, está descendiendo. En vez de ascender a niveles espirituales, está descendiendo. Y descendiendo ¿a qué? A que sea despojado. Cuando hablamos de la palabra despojado, quiere decir que se le desarme, que se le quite todo aquello que ha conseguido. Por eso es que Jerusalén, donde estaba el buen samaritano, Jerusalén significa casa de paz. Ahora bien, significa casa del fundamento, casa de cimiento. Pero cuando él descendió, punto número uno, este hombre descendió por un camino peligroso. Había más camino, aunque eran más largos, por donde descender. Pero este hombre descendió por el camino que le llamaban camino rojo o camino de sangre, porque allí los malhechores y aquellos que robaban y estaban en grupos, en manada, y a veces caravanas eran allenadas y despojadas de todas sus posesiones y lo dejaban muerto, tirado a las personas. ¿Por qué? Porque ese camino era peligroso. Por ende, todo el que caminaba por ese camino caminaba acompañado. Ahora bien, este hombre se arriesgó imprudentemente. Él sabía el peligro que corría en descender de aquel lugar, pero aún así este hombre no hizo caso sumiso a ello, sino que siguió, o mejor dicho, eligió descender. Y a veces en nuestra vida, en vez de ascender a niveles o ascender a la paz, a la comunión con el Espíritu Santo, descendemos. Es normal, pasa muchas veces en nuestra vida, pero esas cosas nos llevan a ser resiliencia o a ser resistente, a aprender de que cuesta estar en las alturas, de que cuesta estar en una buena zapata o tener un buen fundamento o crecer. Porque un edificio, antes de ser un edificio, tiene que tener un buen fundamento, así como significa Jerusalén, que significa casa de paz o casa del fundamento. Ahora bien, para seguir con algo más importante, y es lo segundo que tenemos que aprender, dice que este hombre descendió y fue golpeado, herido y lo dejaron medio muerto. Hay gente que lo hieren, pero no lo despojan. Hay gente que le despojan, le quieren decir, hay gente que cuando desciende no solamente le despojan lo que tiene, sino que lo hieren y lo dejan medio muerto. Pero aunque lo dejen medio muerto, no significa que ya murió, no significa que lo van a enterrar, que lo van a velar, no, significa que si está medio muerto, tiene esperanza de vida. Y hay alguien que puede darle vida. Por eso es que dice la escritura, descendió un sacerdote y el sacerdote pasó y no lo tocó, porque su costumbre fue más allá en sí a tocar a este hombre. Dice, descendió un levita y el levita lo vio y siguió de largo. Punto número uno, o mejor dicho, punto destacar aquí, o algo destacar aquí, y es que el levita, ¿por qué el levita desciende y no lo hieren? Lo que pasa es que hay gente que por donde tú caminas y eres herido, hay otros que pueden caminar y no ser heridos por los niveles y por la autoridad que tienen. Hay autoridad porque un sacerdote era aquel que intercedía, era aquel que era conocido. Los sacerdotes, personas pensaban, porque el sacerdote era aquel que reconciliaba el pueblo con Dios, era aquel que hablaba con Dios. El sacerdote es aquel
que ponía, o mejor, intercedía por el pecado del pueblo. Por ende, toda la gente estaba siempre como frío con el sacerdote. Ahora bien, el levita es el que sirve, es el adorador. Pero hay algo más a destacar, y es que esta gente, si tocaban a un muerto, se contaminaban y no podían adorar, no podían entrar al servicio del templo. Pero hay gente, esta gente más amaba la forma religiosa o el rito religioso que amar al prójimo. Ellos estaban amando más ese rito que el mandamiento que Dios dijo, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Aunque el hombre que descendió de Jerusalén descendió imprudentemente y se buscó aquello por caminar por imprudencia, aún así tenemos que caminar. Por eso el buen samaritano en esta historia dice que el samaritano fue movido a misericordia. Por eso es que la Biblia dice que allí Dios no mira los sacrificios y los holocaustos. Tal vez el sacerdote entró a hacer holocausto esa vez, y el levita, pero Dios no vio eso. ¿Por qué? Porque a Dios le place más la obediencia que el sacrificio. Le place más la misericordia que los ritos o lo que nosotros podemos hacer con el conocimiento. ¿De qué nos vale tener conocimiento y no practicar la revelación del conocimiento que tenemos? ¿De qué nos vale a nosotros tener mucha palabra y de esa palabra que tengo no aplicarlo? Por eso Cristo dijo que Él llamará grande a aquel el cual se hace igual a Él. Por eso es que Cristo dice: sean como yo, manso y humilde. Por eso es que aquel humilde es aquel que practica la misericordia. Por eso es que la misericordia va a sobrepasar en el juicio, porque es la misericordia de Dios es para siempre. Y eso fue, por eso es que el samaritano aquí, que Jesús le dijo a aquel hombre, cuando habló de la parábola del buen samaritano, dijo: ve tú y haz lo mismo. ¿En qué sentido? Aunque Jesús le quiso enseñar: no te lleves de ritos, llévate de una vida de frutos, una vida de misericordia, una vida de amor. Por eso es que aquel hombre samaritano no vio su imprudencia, sino que lo ayudó aún con imprudencia. Hay gente que van a caminar imprudentemente, van a hacer imprudentemente, que hablen, que todas muchas cosas. Pero aún así, como Cristo dijo: hagan ustedes eso que yo hice. Porque el samaritano en esta historia representa a Cristo. Porque los fariseos o los judíos decían que él era samaritano porque tenía demonio. Por ende, él pone este ejemplo. Porque un samaritano, cuando este hombre o Jesús le habla a este hombre o a quien le está hablando la parábola y le habla de samaritano, se irritó, y ni la palabra, lo dice: haz tú lo mismo, ni la palabra samaritano los judíos podían mencionar. Ni caminaban por camino de samaritano. Por ende, Jesús le estaba dando una lección de que esto no es por rango religioso, esto no es por raza, esto no es por religión, esto es por misericordia y por amor, por la justicia. Por eso, antes de todo, te exhorto, y la enseñanza principal es que practiquemos la misericordia. Queremos tener niveles espirituales, practica la obediencia, practica el sacrificio, o mejor dicho, practica la obediencia, practica la misericordia, practica los dones del Espíritu, los cuales te van a elevar a conocer a Dios. El Espíritu Santo solamente mora en personas en el cual se refleja Cristo, y esas son personas que son humildes, personas que tienen un corazón contrito y humillado, personas que practican la justicia. Por eso las armaduras de Dios son más del fruto que la misma religión. Antes de todo, te exhorto de que siempre practique la misericordia y el amor de Dios. Aunque la gente se busque los problemas, la gente practique la injusticia, siempre practique el amor, porque dice la Biblia que si nosotros hacemos el bien, aunque aquello no se lo merezca, dice que a su tiempo, si no desmayamos, segaremos. Así que Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición.
Con usted estuvo su hermano John Jiménez. La paz de Dios sea con usted. Shalom.